solamente las personas que estamos en esta situación sabemos lo duro que es seguir tocando puertas de una forma en la que no te vuelvas fastidioso. Sentí que quería seguir avanzando. Vine aquí buscando mejoras a nivel personal, pero lo tenía todo. Tenía mi buen trabajo, iba al gimnasio, me ejercitaba, tenía mi vida activa, tenía todo bajo control. ¿Ha valido la pena? Siento que a Australia le debo muchísimas cosas. Le agradezco el convertirme en una mujer muy diferente, una mujer que escucha, que agradece el café, que agradece el sol. Cada instante se vuelve una impresión. Geraldine, muchísimas gracias por estar aquí del otro lado. Muchas gracias por tu invitación, encantada de estar acá. Geraldine, eres contadora con años de experiencia. Si hubieses homologado tu título al llegar, hoy ya tendrías tu residencia permanente en Australia, pero sigues en la lucha. ¿En qué momento te diste cuenta de que habías elegido el camino más largo? Hace unos 3 años pude haber adquirido mi residencia. Con ya 5 años en tu camino migratorio, te das cuenta de algo que podría haberte ahorrado mucho tiempo y también mucha plata. Sí, así es. Cuando tú vienes a un país como Australia, tú tienes la posibilidad de ser residente siempre y cuando cumples con unos requisitos. Una de esas posibilidades es que si tú profesionalmente le puedes aportar al país y se encuentra dentro del listado, tú puedes quedarte. Por esa razón, considero que teniendo en cuenta mi experiencia laboral en Colombia, más la experiencia laboral sumada aquí, más mis títulos universitarios, más los cursos que pude hacer aquí, pude haber hecho el camino mucho más corto. Volvemos un poco atrás en el tiempo, volviendo a Colombia. ¿Por qué tomaste la decisión de emigrar al otro lado del mundo? Básicamente porque sentí que quería seguir avanzando, siempre quería más. Siento que en comparación con muchas personas, vine aquí buscando mejoras a nivel personal como profesional. Quería aprender y obviamente dominar inglés porque sentí que era una limitación a nivel laboral en Colombia. Siempre me ha ido muy bien en el mundo profesional porque empecé a trabajar desde que tenía 17 años. Yo estudié en el SENA, que es un TAFE, y para certificarte tienes que hacer como unas prácticas. Entonces, cuando terminé, hice mis prácticas y entré de una vez, me pude vincular en la empresa en la que estaba haciendo las prácticas y me quedé allí. Trabajando de esa forma, tuve la oportunidad de comenzar mi carrera profesional como contadora pública y trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Y de la misma forma pude pagar mi carrera profesional y seguir avanzando. En ese camino decidí también especializarme y hacer una especialización de derecho tributario. Eso me ayudaba mucho, obviamente, a seguir avanzando en el campo laboral. Cuando llegué a una empresa multinacional donde tenía posibilidades de seguir avanzando, desafortunadamente presenté limitaciones por no saber hablar inglés. Entonces empezaste a armar el proceso y los papeleos para venir a Australia, pero sin decirlo a tu familia, ¿verdad? Sí, vivía con mis papás, pero lo tenía todo. Tenía mi buen trabajo, tenía igual mi círculo activo, y iba al gimnasio, me ejercitaba, tenía mi vida activa, tenía todo bajo control. Entonces, ¿qué le podía faltar a este pecho? ¿Qué necesidad de venir a incomodarse? Pensaría en su momento mis papás. Decidí que quería explorar otro país. Primero porque pensé, ¿por qué no darme ese año sabático? Quería descansar. Estaba cansada de tener largas horas de trabajo y quería, obviamente, aventurarme. La prioridad era aprender inglés. Si se hubiese podido, que gracias a Dios se logró, poder generar mi experiencia laboral y retomar al país para tener posibilidades de seguir aplicando en eso. En esa búsqueda surgió la posibilidad de empezar a averiguar los cursos para venirme para Australia. Tenía otra opción que era Inglaterra, pero llegó un momento en el que obviamente tú pones en una balanza los pros y los contras y pues en efecto decidí Australia por comodidad de temas laborales, por clima, por naturaleza, por diversidad y demás. Y de una vez empecé a averiguar con la agencia cuáles eran los requisitos y demás. La primera limitación fue el tema económico, porque aunque yo vivía con mis papás, pues siempre había sido muy independiente de pagar por mi tema profesional y demás, y mis gastos personales también. No tenía una solvencia pues para decir, me voy a pagar un viaje a Australia, no.
es difícil y pues aunque nunca me ha faltado nada en la vida y siempre he tenido todo por parte de mis papás, entonces yo quería igual hacerlo por mi cuenta y ese miedo simplemente fue de las cosas más fáciles porque como ya tenía una experiencia laboral, simplemente fue solicitar el crédito, costó 50 millones de pesos, que en la conversión de moneda australiana vienen siendo hoy en día como $20,000 para cubrir la documentación, los vuelos, los exámenes médicos, todo allí y también tener fondos suficientes para poder estar acá durante el tiempo de la visa. Yo apliqué a un visado de 1 año y tú tienes que tener aproximadamente $600 por semana en tu cuenta bancaria. Entonces, para eso era todo el dinero. Fui y al otro día me estaban llamando diciéndome tu crédito fue aprobado. Entonces siento que a veces, muchas veces, uno se pone muchas limitaciones en la cabeza y se preocupa por cosas que no han pasado. Y lo peor que puede pasar es que te digan que no, pero lo intentas. En este caso fue así. Y fue muy fácil, o sea, lo que para mí era el problema mayor, que era el tema económico, ya estaba solucionado. Hasta ese momento, mis papás no tenían ni idea. Me acuerdo tanto que fue un día en camino a casa, iba con ellos en el carro y no sé, estábamos hablando de ir al exterior y yo les dije como que es que esa voy a hacer yo, me voy a ir. Y ellos como que no, buenísimo, ¿y cuándo va a pasar? Como si fuera una lejanía. Y yo no, va a pasar muy pronto. Y bueno, ¿y para qué país te quisieras ir? Y yo no, a Australia. Mi papá tenía más o menos idea de Australia porque uno de sus amigos decidió venirse con su familia completa. Entonces como que, no, buenísimo, espectacular y contentos, pero ellos no sabían que eso iba a ser más pronto de lo esperado. Pues a mí me funcionó perfecto de que no se lo mencioné a nadie y todo se dio de la forma más perfecta. Incluso más o menos yo comencé la aplicación a comienzo de año del 2017 y entre el día que completé todos los documentos y enviamos todos, la aprobación de la visa se tornó aproximadamente unos 3 meses. Fue muy rápido. Más o menos fue como en mayo, pero igual yo tenía que renunciar porque yo tenía mi trabajo estable, tenía que dejar obviamente todo organizado para venirme y el viaje estimado era aproximadamente llegar como de finales de agosto, primeros de septiembre, porque mi curso comenzaba en septiembre. Entonces sacas un visado de estudiante, te vienes a Australia y vienes a estudiar un curso de inglés. ¿Qué tal te fue el curso? Uno siempre viene con muchas expectativas porque siento que una de las razones por las cuales decidí Australia era que sintiera la necesidad o la obligación de hablar obviamente en inglés. No sé qué uno piensa, pero uno dice, no, ya eso uno va a aprenderlo súper fácil. Eso es un gran error porque yo digo que una de las cosas que entendí acá es que una de las razones por las cuales tú empiezas a aprender viene desde el desarrollo auditivo. La facilidad del aprender un nuevo idioma viene de eso, de repetir lo que tú escuchas. Eso divinamente se puede desarrollar de cualquier parte del mundo. Ahora, obviamente yo había hecho cursos en Colombia donde es normal que te enseñen a ti temas gramaticales y claramente aquí en este curso también te lo van a enseñar. A ti también te hacen un examen para revisar cuál es tu nivel de inglés y que te acomoden en un nivel dependiendo a las necesidades, pero igual vas a ver gramática, igual vas a ver cosas básicas y te entregan a ti un libro, te entregan a ti una guía donde todo es muy autónomo. De nuevo, vienes como con unas expectativas muy diferentes, pero pues, ¿qué más puede hacer? Entonces, tú también vienes esperando a que se hable inglés todo el tiempo, cuando el 90% de los estudiantes somos personas que venimos a eso. La ventaja es que Australia es un país multicultural y obviamente vienen nacionalidades de Tailandia, de Brasil, no sé, de cualquier parte del mundo, de Croacia, y tú obviamente tienes la necesidad de hablar con ellos en el idioma que estás aprendiendo, que es inglés, pero también está la comodidad en donde está la persona en la que uno se siente más cercana por obviamente un tema cultural, pero también depende de uno. O me lanzo al charco y empiezo a hablar como lo entiendo, como creo que es la forma de ser. Entonces es tomar el riesgo. Definitivamente lo mejor que yo pude haber aprendido durante ese curso es que mi profesor nos decía, chicos, sean chismosos. Si están en el tren y alguien está hablando, donde quieras que sean curiosos, a querer escuchar. Así ustedes no entiendan nada y no lo van a entender. Pero posiblemente ese tipo de frases o ese tipo de pronunciación es el que se te va a pegar y te va a animar a que tú lo practiques de esa forma.
Y para mí ese fue el mejor consejo que yo pude haber adquirido en el colegio. Y también entiendo que aplicaste otra práctica en casa con tus compis. Sí. Era como un martes, algo así, donde decíamos, en esta casa no se habla español durante tal hora, pero creo que nos estábamos volviendo, éramos como profesionales en el idioma de señas. De hecho, me acuerdo porque me hace reír mucho un video que hace poco vi en Instagram donde literal pasaba eso. Estaba la pareja y ellos dicen vamos a hablarnos en inglés, pero pasan donde no se hablan por miedo. Entonces, creo que vale la pena que empieces a perder el miedo con personas que son cercanas a tu círculo. Incluso nosotros teníamos un tablero en donde poníamos papelitos con stickers donde, no sé, ponías, esta cosa se llama tanto. Entonces, cuando tú cogías el objeto, mirabas el sticker. Y mirabas, ahora el reto número 2 era que lo dijeras de forma correcta y poníamos que por día nos aprendiéramos 3 palabras nuevas y nos acostábamos y era repita, como que así se dice. Y yo digo que pues nada de eso sirve de algo, claramente. Obvio. Pero eso solamente era posible porque nosotros nos metíamos en ese reto también. Entonces estás haciendo el curso de inglés, pero uno aquí en Australia necesita trabajo. ¿Cómo agarraste tu primer trabajo aquí en Australia? Uno viene a medírsela a todo. Eso es algo que uno sabe. Para nadie es un secreto que pues uno viene acá a un mundo nuevo, a tocar puertas donde puedes recibir 50,000 no de entrada y depende de claramente uno nuevamente volverlo a intentar. Pero entonces yo venía con una limitación muy grande a nivel de salud porque tuve un accidente. Estaba jugando fútbol y tuve una ruptura del ligamento cruzado anterior justo 3 meses antes de mi vuelo. ¿Qué pasó? Tuve que aplazar mi curso y una de las cosas que me sorprendió cuando no tenemos la posibilidad de cancelar el visado sigue corriendo. Entonces pude aplazar mi curso, pero la visa seguía corriendo. O sea, yo ya sabía de entrada que para poder certificarme y terminar mi curso tenía que hacer mi extensión de una visa por el restante del tiempo. Pero pues bueno, siento que todo pasa por alguna razón. En su momento, si me hubiese venido dentro del tiempo estimado, no hubiese tenido la oportunidad de conocer a mi sobrino y siento que fue pues la señal de Dios donde no, mamita, este no es tu tiempo, quédese en la casa y disfrútese de este chiquito por 2 o 3 mesecitos más. Ahora, con el tema del trabajo, llegué aquí obviamente donde no podía trotar, donde no podía correr, donde no podía hacer ejercicio por más de un año, por lo que esas eran las recomendaciones del cirujano, donde tenía que tener muchos cuidados y entonces, ¿y ahora yo qué hago? El 90% de los trabajos en Australia requieren un esfuerzo físico, o sea, tú dependes de tu cuerpo. Entonces fue una limitación bastante grande. Mi primer trabajo que fue de cleaner y lo hacíamos por medio de una aplicación, de hecho, que se llama AirTask. ¿Cómo funciona AirTasker? Simplemente la gente hace su post, dice necesito a alguien que me limpie la casa por este dinero, pero lo necesito a tales horas. Y tú estás ahí literal como si alguien estuviera pescando para la aplicación, pero no es solamente aplicarse, es que esa persona te acepte. Entonces en el mercado, que las personas más favorecidas son los que ya tienen un perfil creado, porque aquí en Australia todo se maneja por medio de reseñas positivas. Entonces, si tú eres principiante y nadie te ha contratado, pues ahí tu estrategia es bajarte de precio. Si hicieron la publicación por $50, tú decías lo puedo hacer por 45. Entonces tenías una ventaja en comparación con la que te decía 50. Y así estábamos muchas veces la ventaja era estar súper pendiente de la aplicación, porque en ocasiones salían servicios, no sé, en la noche o en la madrugada de última hora para última hora. Entonces ahí era donde tú tenías oportunidad. Realmente habían personas que tú veías que se notaba como el desespero de que necesito esto de ya para allá y no lo organicé con anticipación, lo cual no es normal en Australia, y ahí es donde entrábamos en ese mundo. Limpiamos con unas amigas, nos llamábamos las bici. La traducción de bici es ocupado. Entonces así nos nombrábamos y nos íbamos en un carro con nuestros productos de aseo. Eso nos dio para comer aproximadamente como unos 6 meses. Entonces iban tornando, salía un trabajo y si tú no podías, pues alguien de tu grupo sí podía. Así lo hacíamos. O incluso, este trabajo está demasiado pesado, vente para acá y lo terminamos. Y de allí, ¿cómo conseguiste tu próximo trabajo? Yo digo que siempre es estar en el lugar perfecto con la persona correcto. Estábamos allí con unos amigos dentro de las personas con las que nosotros vivíamos. Ellos tenían otros amigos porque ya llevaban aquí bastante tiempo, como unos 2 o 3 años tal vez.
sé, bueno, venían acá ya hace tiempo y dijeron, no, tenemos aquí unas bebidas, vamos a conocer unos amigos, unos de ellos también ya llevaban acá mucho tiempo, de Venezuela, de hecho tengo unos muy buenos amigos de Venezuela, y de otras nacionalidades, vamos para conocer personas. Entonces fui y conocí a un chico que en ese entonces trabajaba como contador, él es contador, y cuando estábamos en la charla, y bueno, ¿y tú quién eres? ¿Hace cuánto llegaste? ¿Qué haces? Esto y aquello. Yo le dije, no, yo soy contadora, sí, ¿qué hacías en Colombia? Y ya ejercía, sí, claro, hace 6 años. Y él, ah, buenísimo. Oye, en la empresa en la que yo estoy trabajando estoy buscando un asistente contable. No sé si te gustaría ir. Por supuesto. Pues yo no tenía la hoja de vida ni montada en inglés. Eso fue un fin de semana, eso fue un sábado. Cuando él me dijo eso, yo el domingo, lunes por tarde le mandé mi hoja de vida y el martes me estaban llamando para entrevista el jueves. Yo no pregunté, bueno, ¿y se habla en español o tu jefe qué tal cosa? Claramente yo me estaba preparando para una entrevista en inglés, pero tenía muchos nervios. Tenía muchísimos nervios, pues era nuevamente un tema de formalidad. Em, y bueno, mucha ansiedad. Obviamente me preparé, yo me acostaba y yo leía las preguntas, me hice una especie de diálogo. Cuando me presenté a la entrevista, fui a la entrevista, llegué a una oficina muy pequeña pero muy hermosa y me dijo, mi jefe no ha llegado, pero ya vienen unos 10 minutos. Yo estaba ahí sentada en un cortante cuando yo veo bajar las escaleras, ella muy linda, muy latina, y venía con un perro y me dice, hola, y yo sentí un fresquito, yo Dios, ya como que entré más en confianza claramente y parte de la entrevista obviamente fue en inglés, pero llegó un momento donde ella me dijo, está muy bien, excelente que tengas experiencia laboral en Colombia porque se nos hace mucho más fácil que entiendas qué es lo que debes hacer, el entrenamiento va a fluir mucho más fácil, te vamos a necesitar por tiempo de 4 meses, o sea, era un contrato de tiempo corto. Yo igual venía dispuesta a lo que saliera y nada, me dijo, bueno, muchísimas gracias, tienes disponibilidad de comenzar mañana mismo. Wow, ha sido fácil. Wow, buenísimo. Sí, sí, siento que he sido muy bendecida y nada, eso ha sido una de mis mayores bendiciones en el mundo australiano porque sí, comencé muy rápido. Eso pasó a los 3, 4 meses que llegué a Australia. Veo que buscaste todo el trabajo que agarraste tú sola, porque habías mencionado anteriormente que se suponía que la agencia con la que viniste te daban una lista, ¿no?, de trabajos o cosas así, pero en realidad, ¿cómo fue ese tema? Sí te los dan, pero que a ti te digan, o bueno, no conozco ningún caso que diga yo conseguí el trabajo porque la agencia me ayudó. Sí te ayudan donde te dan un listado, pero yo creo que ¿cuántas personas llegamos? Eso es un copia y pega de todas las oportunidades de trabajo que yo creo que ni estarían vigentes. Y todas las personas, realmente aquí es el que insiste, insiste y busca más. No solamente es, mira, acá tenemos estos 10 trabajos, pues sí, de estos 10 trabajos hay más, porque ¿cuántos estudiantes estamos buscando trabajo? Entonces, no, es buscar en aplicaciones, que Facebook, aquí hay otra aplicación bastante popular que se llama Seek. Bueno, en Facebook hay demasiados y pues nada, la comunidad. Y volviendo al trabajo, empiezas, se supone que es un trabajo de 4 meses. ¿Qué pasa para que te contraten full time o de forma permanente? Obviamente por el tema de las limitaciones laborales, porque pues nosotros somos de Colombia, solamente tenemos la oportunidad de aplicar como estudiantes, tenemos la limitación, o bueno, ha cambiado bastante, pero en su momento creo que eran 20 horas laborales a la semana. Era un casual, yo solamente trabajaba esas 20 horas, a veces menos, y me fue muy bien porque básicamente, pues para mí, ahí sí como decimos en la casa, papita para el loro. De entrenamiento era básicamente como conocimiento de la empresa como tal, pero el digitar las facturas, el registrarlas, hacer cobranza, análisis, desglose. Yo hacía cosas ya de un nivel mucho más grande en Colombia. De hecho, yo lideraba un equipo que pues para mí era muy fácil, pero pues entiendo de que acá uno empieza de cero. Pero se me facilitaba mucho el tema. Hicimos un trabajo muy lindo con el equipo, con la empresa. Obviamente fue un reto personal porque a mí me daba pavor hablar con alguien. Yo la pensaba 3 veces. A eso veníamos, a arriesgarnos.
Obviamente cuesta, pero ya después cuando tú entras, donde igual cometes errores, porque también me pasó, no es que, ay, no, súper perfecto, donde igual tú dices algo de la forma incorrecta y la otra persona te corrige, ojo, de forma respetuosa, pero yo lo valoro muchísimo y me sigue pasando. Si lo digo mal, por favor, corrígeme, cero problema, con respeto, con amor, porque eso hace parte del proceso. Aproximadamente trabajé con ellos un año completo, siendo casual. Pero ¿qué pasa? Cuando tú llevas después de un año continuo, las normas aquí en Australia te dicen que automáticamente esa persona tiene que ser contratada, o sea, tiene que entrar a la nómina, ya no es como subcontratista. Y así fue como yo entré. Y ya obviamente entré a ser empleado, pero yo podía trabajar tiempo completo en mi periodo de vacaciones y hice un curso de contabilidad y es empezar a familiarizarte con la terminología de cosas que tú conoces en Colombia acá, entonces siento que eso fue bastante positivo y en ese camino donde llevaba las dos cosas al tiempo ya se me agotó la visa porque fueron después de 4 años, o sea, ya llevaba 4 años con ellos y donde seguía haciendo solamente las 20 horas. Sí, fue complejo porque pues igual siendo estudiante, esas son las normas australianas. Entonces estás, digamos que durante ese tiempo, mientras estás en la visa de estudiante, realmente te restringe porque no puedes llegar a ahorrar. Todo lo que tú vienes ganando part-time lo vas gastando en la renta, en la comida, en gastos de vivir y también en el curso, ¿verdad? Sí, más la deuda que con la que tú vienes. Es posible, pero también todo depende de uno, de tú cómo te organices económicamente y es darle prioridades, porque por ejemplo en mi caso, que fue una de las mayores aprendizajes, tú vienes de hacerte manicure y pedicure cada 15 días, eso acá era un lujo. O sea, en su caso yo lo veía como, no, yo me arreglo las uñas. Claramente, porque pues, y además porque para mí era una experiencia costosa, era costoso en su momento, entonces yo decía, donde hay que hacer 1000 cosas, pero esa también es la ventaja. Aquí Australia te ofrece 1000 planes en los que tú no gastas mucho. Entonces es saber acomodarte en eso también, pero de nuevo, todo depende de las prioridades que cada uno tenga. Entonces llegas a este punto donde tu visa se está acabando, ¿qué pasa luego? ¿Por qué estudié contabilidad? Porque yo dije, nada, esto me puede ayudar. Pero desafortunadamente yo no lo consulté con un abogado migratorio porque las agencias no ofrecen ese servicio. O sea, y si lo ofrecen, no viene dentro del paquete. Porque aquí el agente migratorio es el que te dice, sí, esto es lo que tenemos que hacer. O sea, te encamina específicamente con tu perfil. Entonces, en mi caso, cuando yo hice ese análisis, o bueno, cuando revisamos con un abogado migratorio, yo no sabía que entre mis posibilidades yo podía aplicar para una visa que se llama Skill, porque yo contaba con experiencia laboral, yo ya contaba con la certificación, pero yo no había homologado mi carrera, porque yo pensé que haciendo el curso de contabilidad iba a hacer lo que necesitaba, pero cuando hicimos el contraste de todas las materias, quedaba debiendo 2 materias. ¿Y qué necesitaba para esas 2 materias? Estudiarlas, pagar por ellas y aproximadamente para hacer la aprobación de ellas necesitaba un año. Pero durante ese año tú necesitas tener una visa vigente. Entonces solamente tenía una opción, o que me ayudaran desde la empresa con el sponsor o que yo pagara una maestría. Wow. La cual desafortunadamente se salía completamente de mi alcance. Porque los másteres están en que 60, 80 mil, incluso más, dependiendo de la carrera, ¿verdad? Entonces, por esa razón, obviamente se me acabaron las opciones y en su momento la más derecha allí, la más directa, era el sponsor. La empresa siempre me apoyó muchísimo cuando yo levanté la mano de mi necesidad de la visa. Me apoyaron porque me dijeron, no te queremos dejar ir. Eres una persona que le aporta obviamente muchísimo a la empresa y nada, tú te lo has ganado. Pues ya llevaba con ellos 4 años casi contados y nada, me ayudaron muchísimo. También eso fue lo otro. Cuando hicimos la aplicación de la visa, fue muy rápido también. Fue aprobada en menos de 2 meses, lo cual no era así como muy popular. Yo prácticamente llevo 8 años aquí en Australia y llevo 8 años con la misma empresa. Entonces ha sido obviamente subas y bajas. Llegó COVID, igual seguí con ellos. Estaba en procesos de reestructuración, de cambios, donde tú ves entrar y salir muchísima gente, donde cambian completamente áreas, responsabilidades, departamentos. Han pasado muchas cosas durante ese tiempo. Entonces sacas el visado de sponsor con la empresa por 2 años, ¿verdad? Y se te acaban esos 2 años y necesitas
otro sponsor de 2 años para poder llegar a tu meta de la residencia permanente? Yo apliqué a una visa de sponsor. En su momento habían dos caminos, la visa de 2 años y la visa de 4 años. Y en mi caso, en su momento yo lo vi como, no, eso es lo que tengo que hacer porque aquí las normas de migración cambian constantemente. Y en su momento tú necesitabas tener 3 años bajo ese visado para que tú pudieses aplicar a la permanent resident. Entonces yo lo vi como un beneficio porque en mi perfil me iban a apoyar a ese sponsor de los 4 años, que es la visa actual. Yo lo vi como un beneficio buenísimo, pero cuando iba como año y medio en el visado salió una nueva norma para todas las personas que estábamos con ese tipo de visado, que solamente ya necesitábamos 2 años en lugar de los 3 años durante ese visado para poder aplicar a una visa permanente. Buenísimo, claro, yo dije, no, wow, la saqué del estadio. Pero no fue tan fácil. Después de ese tiempo entendí que básicamente tu vida aquí en Australia depende mucho de ese tipo de visa y que la empresa requiere de ti. En mi caso, como lo comenté, sí estaba todo muy bien, el equilibrio maravilloso, los cambios, buenísimo, vamos a hacerlo. Y nosotros los latinos somos muy apetecidos porque nosotros somos trabajadores, pero durísimos. Que si nos dicen aquí hay que comenzar desde esta hora a tal hora, nosotros lo hacemos y hasta más, porque eso es lo que estamos acostumbrados a hacer de todo. Entonces, cuando tú llegas en un mundo donde solamente se limitan a hacer esto, entonces tú siempre das un poquito más. Tú siempre das un poquito más. Y en el caso mío, cuando se cambió esta normatividad y toqué la puerta de, ok, o sea que podemos aplicar la visa permanente a los 2 años. Pero yo tenía 2 años aún con ese tipo de visa. Ahí ya las cosas. Siempre fue como que, pero ¿por qué quieres cambiar? Si todavía tienes visado, no te preocupes, charlémoslo cuando estemos cerca. O no, hay prioridades en la empresa, necesitamos estructurar nuevamente la compañía. Hay muchas cosas que yo no sabía. Pero entonces entras en un estado de desesperación y de frustración porque entonces ya esos 4 años que inicialmente se veían como una ilusión o como lo que tenía que ser, se había agotado a la mitad y tú ya lo veías como un imposible. Entonces ya no es tan chévere. Entonces, ¿qué hubiese pasado donde yo no hubiese tenido la oportunidad de aplicar al sponsor? Pues a lo mejor yo no estaría acá. Tenía que haber regresado a mi país cuando no hubiese querido eso en su momento. Pero entonces ya después empiezas a mirar otras posibilidades y decir, ¿yo por qué no homologué mi carrera? Y la respuesta es sencilla, me confié. Me confié de que era el camino más seguro, sí, menos engorroso, porque de hecho a ti te dicen, es el directo camino para tu residencia. Claramente tú con esa ilusión y con todas esas ganas y dices todo está perfecto, todo tilda para que se dé de esa forma, tú lo haces, pero pues nada, no pasaba. Entonces, sí, yo creo que solamente las personas que estamos en esta situación de dependencia, sabemos lo duro que es tener que esperar, tener que seguir tocando puertas de una forma en la que no te vuelvas fastidioso también, porque también hay otras personas haciendo fila. Y hay personas que hasta ahora están llegando, buscando esas oportunidades, así como tú también lo hiciste cuando tú llegaste. Por un lado, el sponsor se siente como una bendición, una oportunidad buenísima, ¿no? Pero dijiste que a veces sientes que no tienes voz o que no puedes decir no a las horas extras. Entonces, ¿cómo se cuida la salud mental cuando sientes que tu derecho a quedarte en el país depende de decir que sí a todo? Vuelvo y lo digo, es un tema tedioso, pero siempre lo veo como Dios nos pone caminos o retos que son posibles de sobrepasar. En Colombia generaba extensas horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo, pero cuando tú entras en un país donde la gente empieza a trabajar a las 9 de la mañana y se desconecta muy puntual a las 5 de la tarde y donde ya hay cosas donde tienes que quedarte a trabajar, no porque te lo pidan, sino porque hay cosas que hay que hacer y no hay recursos suficientes, donde ya obviamente estás a cargo de un área en la que igual tienes que respetar entregas de reportes, entregas de cosas, facturas, pagos de aquí, proveedores y demás, nómina, etcétera.
y por diferentes cosas tienes que generar ese esfuerzo adicional. Está bien en cierto punto, pero por ejemplo, cuando tú ya ves como que se está alargando el momento en el que te están alargando una posibilidad de que tu destino o tu nueva visa llegue y que no hay una respuesta, ahí es donde se torna aún más tenso la espera. Estás en una certidumbre y pues nada, la única forma de sobrellevar eso es tratar de que tu mente se ocupe en otras cosas que te aporten a ti. Hacer ejercicio, meditación, lectura, escritura. Otra cosa que pasó es que los dueños se fueron y cambiaron de dueños la empresa con la que trabajabas, ¿no? Entonces ahí empezaron a quitar recursos y cambió la cultura. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil de todo ese proceso de estar atado cuando todo está cambiando y no por bien? A lo mejor si la empresa no hubiese sido adquirida, ninguno de nosotros estuviésemos acá. Entonces, para ese impacto yo lo veo como un beneficio. Pero con parte negativa, obviamente, desafortunadamente muchas personas pues se vieron afectadas. La empresa tuvo bastantes periodos de reestructuración, pero claramente cuando fue comprada, pues fue el mayor de todos. El miedo no es el cambio de procesos, el cambio de personal. O bueno, sí, porque ellos vienen con su comunidad, ellos vienen con sus personas también. Entonces está ese miedo en el que tú puedes ser reemplazado en cualquier momento. Y donde de lo que de un momento se tornaba la comodidad de que tengo mi visa hasta tanto tiempo, ya no lo ves tan así, ya nada te asegura nada. Donde ya nuevamente vienes en un estado donde ellos me conocían, ellos me contrataron a mí, pero estas personas nuevas no me conocen. Entonces llegaron un momento en donde hay que volver a vender. Esta persona no me conoce, ok, me vas a conocer y te voy a demostrar de lo que yo soy capaz. Pero también donde te empiezan a pedir A, B, C, D, Z. Y es un reto contigo mismo porque es una locura donde tú dices, es que yo tengo que hacerlo porque tengo que demostrar que tú me necesitas para que yo me pueda quedar. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Y debiste haber pasado bastante miedo y preocupación porque entiendo que hubo muchas redundancias y muchas rondas, no solamente una ronda, sino varias. Sí, bastantes. Los cambios se empezaron a ver a los 2 meses de que la empresa fue adquirida. Y luego de los 2 meses se tornó otros 2 meses y otros más se vieron afectados. Aproximadamente llegaron 3 reestructuraciones en donde prácticamente estás cambiando casi que el 90% del equipo de trabajo. En algún punto, mientras que todo esto estaba pasando, ¿tú pensaste en algún plan B? Sí, y desafortunadamente entre esos planes también fue el de volver. Pues gracias a Dios puedo decir que ellos me sienten parte de su nueva organización. Y en estos momentos, obviamente, estoy en un proceso migratorio donde están revisando, obviamente, posibilidades para seguirme apoyando, lo cual obviamente es maravilloso, pero no deja de costar y no deja de dar miedo, especialmente porque hay muchas personas que estuvieron en mi lugar. ¿Cuál sería el aprendizaje, crees tú, de todo esto para alguien que va a navegar algo parecido? Definitivamente, si tú estás encaminado a migrar, y de quedarte en ese país, hacerlo inicialmente, revisar cuáles son las posibilidades que tienes de poder quedarte, comenzando con el perfil profesional. Si tú tienes experiencia en tu país con ese tipo de profesión que tú tienes y le puedes aportar al país, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Y desde el momento uno empezar a trabajar con eso. Es más, incluso si tu objetivo es ese país, yo diría que se puede hacer mucho desde casa, claro, para ir ganándole al tiempo. Pero bueno, para los que no sepan y lo pueden hacer, uno eso, es revisar que tu profesión te pueda garantizar un camino para quedarte acá, revisar cuáles son esos caminos y cuáles son esos requisitos. Y si no, y si tú puedes comenzar de cero, porque Australia también es un país que te permite comenzar de cero, revisar entonces qué tienes que hacer para tener esas herramientas de aquí en adelante y que necesariamente no dependas de solamente una opción, claro, sino tener opción A, B, C y D. Con toda esta responsabilidad y la incertidumbre, ¿llevas una vida normal? Sí. No, Jesus. Claramente cambian muchas cosas.
porque desafortunadamente el reflejo del cuerpo viene muchas veces de tú cómo te estás sintiendo. En ocasiones yo pude experimentar insomnio o me pasaba de que cuando podía dormir soñaba con trabajo. Dios, o sea, ¿qué tipo de descanso es ese? En el que tu mente no se puede desconectar de temas laborales aun cuando estás en tu tiempo de descanso. Y ahí es cuando tú empiezas a agotar eso, o donde qué triste es tener que levantarse y uno decir, "Ah, pero otra vez como lo mismo", es muy feo. No lo recomiendo. Em, que si me gusta lo que hago, amo lo que hago. Yo soy súper apasionada por los números, por el análisis, por reducción de costos, porque las empresas sean rentables, porque los procesos se cumplan, por entrenar. Soy muy apasionada por eso y yo lo entrego todo en todo lo que yo hago. Pero cuando ya te cargas mucho y no puedes desconectar mucho de eso, tu vida cambia. Y cuando tú empiezas a ver que eso se refleja en tu salud, ahí es cuando tú ya tienes que priorizar tu salud y tu vida primero. Pero para tener una vida normal hay que mantener la mente ocupada. Y la mejor terapia, por lo menos para mí, siempre lo ha sido ejercitarme, caminar, llenarme de energía positiva, y femenina, o de las personas que me siento bien. Em, He también aprendido a valorar muchísimo he aprendido a valorar muchísimo las amistades verdaderas. Yo soy una persona muy espontánea y muy habladora, me encanta compartir con muchas personas, pero yo considero que yo soy de muy pocos amigos, porque soy muy selectiva y siento que tu entorno tiene un impacto profundo en tu vida y precisamente por eso tienes que ser muy selectiva de las personas. Entonces, aprovechar esos pocos momentos que tú tienes con esas personas se vuelven vitales. Y tratar de desconectarte haciendo otras cosas completamente distintas. Entonces ahora estás simplemente esperando a que te pongan la aplicación que va a ser para la residencia permanente. ¿Cómo te sientes haber llegado a este punto? Uf, siento que se me quitó un peso, bueno, un peso de encima, 50%, pero todavía sigo con el otro 50%, porque hasta que yo no vea el granted, ya no puedo aflojar. Okay. Correcto, de hecho, pues aún no tengo garantía, entonces estoy como un pasito adelante, un pasito atrás, pero ya por lo menos veo, wow, la luz. Y nada, nuevamente, como lo mencioné, es un reto más, es un reto más y es un reto más cumplido, y con expectativa, con mucha ansiedad, con muchas oportunidades de seguir creciendo. Digo, nada, para algunas personas se hacen caminos cortos, para otras personas como a mí nos tocó el camino largo, pero sabía desde el momento uno de que eso se podía tornar en 10 años. Así que me queda año y medio que estoy dentro del límite. Ojalá sea menos. Ojalá sea menos, pero pues bueno, y vamos, y pues todo ha sido gracias al esfuerzo. Esto no se lo debo a nadie, y qué más premio que es. ¿Ha valido la pena? Qué linda pregunta. Siento que a Australia le debo muchísimas cosas y obviamente se me pone la piel de gallina al pensar que le agradezco el convertirme en una mujer muy diferente, luchadora, guerrera, em, siendo muy persistente. Una mujer que escucha, que agradece las compañías, que agradece el café de la mañana, que agradece el sol de las mañanas. Cada instante se vuelve muy precioso e importante y valioso en la vida, así que nada, valorar es lo que le debo yo a esta experiencia tan linda. Oye, Geraldine, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por abrirte
y por compartir tu historia, que seguro que va a ayudar también a un montón de personas. No, gracias a ti, pues nada, gracias por tocarme las vibras más profundas por todo esto que ha sido este camino aquí alrededor de Australia y pues nada, encantada por compartir un poquito de mi experiencia contigo y con todas las personas de tu canal. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, suscríbete al canal, me ayuda un montón a crecer y seguir trayéndote más historias inspiradoras. Y si tienes feedback, comentarios, preguntas, me encantaría que me las hicieran abajo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.